Para 2015, España tenía acordada con la Unión Europea una meta de déficit fiscal del 4,2% del PIB. Finalmente, el déficit fue del 5%. Sin embargo, pese a esa desviación, hace unos días se supo que la Comisión Europea no va a multar a España. Y esto yo creo que es razonable y es acertado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, 2/3 aproximadamente de la desviación se explica por factores extraordinarios. Por ejemplo, hubo gastos extra para la atención de la hepatitis C, se devolvió una parte de la paga extra quitada a los funcionarios en 2012 y además hubo rebajas de impuestos por un importe neto de unos 5.000 millones de euros. Si uno tiene en cuenta todos estos factores extraordinarios, el límite del déficit fiscal fue en realidad de 4,4%, es decir, apenas 2 décimas más que el límite acordado con Bruselas. Yo creo que además la Comisión Europea ha tenido en cuenta otros dos elementos. En primer lugar, que pese a la desviación, España ya lleva 6 años seguidos reduciendo el déficit fiscal, y esto es muy importante. Y en segundo lugar, que el gasto público permanece constante desde 2012. De hecho, el gasto público, sin contar los intereses de la deuda del año 2015, es inferior al del 2008, porque Rajoy es el único presidente de la democracia española que ha reducido el gasto público. Es decir, que no es que se ha producido una desviación del déficit fiscal por un descontrol del gasto, sino que se ha producido, como digo, fundamentalmente por motivos extraordinarios, pese al control del gasto público. Con estos antecedentes, haber multado a España habría sido un verdadero despropósito, máxime teniendo en cuenta que nunca ningún otro país fue multado, a pesar de que, por ejemplo, Grecia jamás, desde que comparte el euro, ha tenido un déficit fiscal inferior al 3%, o, por ejemplo, Francia, que tiene un déficit fiscal de más del 3% del PIB desde el 2008. Sin embargo, que se haya evitado la multa no significa que el tema del déficit fiscal esté resuelto. De hecho, el déficit fiscal sigue siendo enorme y en este año 2016 va a ser de más de 40.000 millones de euros que se van a añadir a una deuda pública que es de casi el 100% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, yo creo que la primera prioridad del nuevo gobierno, cuando sea que se constituya, debería ser reducir hasta eliminar el déficit público lo más rápido posible. Esa reducción puede hacerse de una manera compatible con la prosperidad general. Es decir, no es verdad que para reducir el déficit fiscal haya que aumentar impuestos y haya que someter a la economía a una recesión. Eso no es verdad. Se podría hacer, por ejemplo, desregulando sectores en donde hoy la inversión privada está reprimida, como en farmacias, como en servicios profesionales y muchos otros, y se podría hacer también por medio de lo que se llama un presupuesto base cero, es decir, es un método por el cual cada una de las partidas de gasto público son revisadas y es la forma de encontrar millones de euros de ineficiencia. Entonces, que España no haya sido multada es algo que nos debe alegrar a todos. Sin embargo, si eso nos hace olvidar que la verdadera prioridad es reducir hasta eliminar el déficit público, estaríamos cometiendo un grave error. Por lo tanto, yo digo que la no multa hay que interpretarla como un síntoma de confianza de la Unión Europea en que continuaremos reduciendo el déficit fiscal como lo hemos hecho hasta ahora. Interpretar cualquier otra cosa sería un grave error y por eso mi llamada es a no equivocar el mensaje de Bruselas. Muchas gracias por mirar este video.